Estás escuchando Migramos, un espacio pensado para que te identifiques con personas que han logrado cosas extraordinarias desde múltiples puntos de partida. La migración ha estado muy mal dibujada durante años. Por eso, hemos decidido tomar el pincel y darle color, su verdadero color. Porque las historias de éxito de migrantes no son casos aislados. Inspírate, conecta y descubre aquí que el éxito tiene muchas caras y muchas formas. Migramos, un proyecto muy personal de Jack Viamonte. Bueno, querido Carlos, para mí, como siempre te digo, es un verdadero honor y un placer tenerte por aquí con nosotros, ¿no? Compartiendo tanto valor como siempre. Yo te conozco personalmente, te aprecio muchísimo, pero para todos aquellos que no nos conozcan, por favor, cuenta quién es Carlos Fernández, dónde naciste y a qué te dedicas. Gracias ya como siempre por la invitación. De verdad que yo feliz de compartir en este espacio nuevamente contigo y tu audiencia. Mi nombre es Carlos Fernández. Mucha gente me conoce como Café porque esas son mis iniciales. Carlos Alberto Fernández Echenagucia. Nací en Caracas, Venezuela. Hoy en día vivo en Santiago de Chile ya desde hace 7 años. Bueno, tengo dos hermosos hijos, estoy casado y bueno, me dedico de alguna forma a ayudar a las personas en procesos de cambio y de transformación para que lo vivan en lo que yo llamo liviandad, ¿no? Que transiten ese espacio desde un momento de no drama, de no sufrimiento, y eso es lo que yo me enfoco normalmente en acompañamientos uno a uno o en workshops o talleres y conferencias en empresas. Entonces, digamos que el cambio es mi gran tópico, me obsesiono por cómo nos comportamos nosotros los seres humanos frente al cambio y al final te das cuenta que el cambio siempre va a estar presente. Así que bueno, esa sería la presentación corta. Qué maravilla. Yo sé que esto luego más adelante saldrá, pero yo recomiendo que busquen a Carlos en internet. Es bastante activo en las redes sociales, tiene su propia página web y además de conferenciante y de podcast, tiene libros, es mentor. Bueno, es, es, va- es todo una persona digna de seguir y de admirar. Entonces, bueno, te has adelantado y has respondido a una pregunta que te iba a hacer, que era ¿por qué café? Ya entiendo que es por las iniciales de tu pregunta. Eh, entonces, lo siguiente, si te digo la palabra migrar, tú que eres una persona de mucho, de entender la mente, ¿qué es lo primero que te viene? Mira, ha cambiado, no es una respuesta tan corta, pero ha cambiado. Yo antes, para mí nunca fue un tema salir de mi país, o sea, no estaba como en mi cabeza. Habían amigos míos que sí estaban desde chicos diciendo, oye, yo quiero ir a estudiar a Estados Unidos o yo quiero ir a estudiar a Europa, pero la verdad que nunca fue como que estaba en mi panorama, no, digamos, no estaban, simplemente no era parte de mi mapa, no, yo tampoco tenía referencias en mi familia de alguien que se hubiese ido, entonces no era tampoco una conversación en familia. Entonces, para mí migrar, en ese momento quizás era algo ajeno. En el momento que me lo planteo, producto de que había una oportunidad laboral aquí, yo digo, migrar es una oportunidad, y ahí empezaríamos con el segundo significado, de ajeno a oportunidad, y hoy te voy a decir cuál es la palabra que yo asocio con migrar, Jack, y es que migrar me genera una sensación que es algo muy sexy. ¿Sí? Literalmente es eso. Me parece muy atractivo a alguien que se atreve a explorar otras latitudes, que le hace honor a su acento sin ser nacionalista ni mucho menos, pero se mimetiza orgánicamente en una cultura nueva, trata de entender la cultura nueva, honra a dónde va y honra de dónde viene. Eso todo yo lo englobaría en algo que hoy en día me parece muy sexy. Qué bueno, pero has dicho que ahora vives en Chile, pero no sé si llegaste a decir antes de dónde era y dónde naciste. Sí, nací en Caracas, Venezuela, lo dije al principio, y Sí. me vine hace ya 7 años. Y bueno, y no se sabe después, eso es otra cosa, ya, yo creo que después que uno migra, o por lo menos ese ha sido mi caso, yo siento que puedo de alguna manera irme a otro país y que ya me siento ciudadano del mundo. Obviamente reconozco de dónde vengo y me encanta mi país, me encanta lo que pude no solo recoger allí, sino lo que me brindó.
y hoy en día me siento como un ciudadano del mundo donde puedo ir de un lugar a otro y disfrutar las bondades que cada cultura tiene. Qué bueno. Y después de un feedback tan positivo de lo que es la experiencia de migrar, que vamos a intentar ir un poco más profundo y ¿qué dirías que fue lo que más te costó a la hora de integrarte en una nueva sociedad? Mira, es difícil decirte qué fue lo que más me costó porque, honesta, yo sé que además quizás mi testimonio no es tan común, pero creo que tiene que ver con el trabajo que yo venía haciendo en mí antes de emigrar, ¿no? Entonces, Mm, para mí la migración no significó ni duelo, ni sufrimiento, ni pérdida, ni nostalgia, que normalmente son palabras que se suelen asociar con la migración. Para mí, lo que quizás más me costó fue, la verdad, es manejarme en las direcciones, o sea, cómo llegar de un lugar a otro. Específicamente Santiago de Chile tiene como una bondad muy básica, pero que a mí me ayudó mucho, y es que normalmente los edificios tienen los números muy grandes en la entrada. Entonces, eso te permite ubicarte muy, muy rápido. Si te dijera, creo que ubicarme en las direcciones fue una de las cosas que más me costó. Quizás acostumbrarme al acento, que el acento chileno es bastante peculiar. Alguien que pudiese imitar un acento chileno normalmente te va a hacer un acento que es argentino y no es. Y aquí utilizan muchas palabras particulares para definirse. A lo mismo que uno le dice las cosas, ellos le dicen de otra forma. Entonces, entender eso, la velocidad a veces de cómo hablan algunos y otros, me costó, pero nunca lo vi como un impedimento, lo vi como más bien como un desafío sabroso de, bueno, lo que tú puedes experimentar en la misma España con todos sus acentos y tú decir, bueno, no es lo mismo las Islas Canarias que Madrid o quien está en Valencia. Es decir, es como empezar a saborear eso y entender, y para mí era un desafío. Y creo que también era como leer por la profesión que yo hago, que es básicamente dirigirme a personas en auditorios, a través de conferencias, era poder captar y leer el lenguaje corporal de la gente cuando le estaba haciendo sentido lo que yo estaba diciendo o no. Ese leer a la audiencia quizás fue una de las cosas que al principio me costó más. Pero nuevamente, yo creo que no fue un tema de nostalgia, no fue un tema de sufrimiento, de extrañar, y tenía mucho contacto con mi familia, digamos, a diario, y creo que fue una retroalimentación muy sabrosa, sobre todo los primeros años. bueno, café, pero a ver, yo te soy totalmente honesto. No todo el mundo tiene a lo mejor el trabajo interior que a lo mejor puedes Lo tener tú sé. detrás, ¿no? Eso es muy importante. La verdad, me alegra mucho conocer tu historia porque realmente es una historia bonita, es una historia de que quizás esa fortaleza mental te ha permitido solo ver lo bueno de la migración, ¿no? Y no tener que a lo mejor sufrir tanto la parte negativa. Pero tú ya como profesional, como mentor, como persona que estudia pensamiento, ¿dirías que hay que cambiar para integrarse en una nueva sociedad? Bueno, yo creo que eso siempre va a ser una elección. Yo no digo que tienes que cambiar, puedes cambiar, y siempre va a ser como una flexibilidad muy sabrosa que uno puede vivir en el camino. Yo lo que he visto es que la gente que es más inflexible le cuesta más adaptarse no solo a Chile, sino a cualquier país. Yo siempre digo que no todo el mundo le tiene por qué gustar todas las ciudades ni todos los países. Entonces, por eso es que muchas veces la gente migra pensando que cambiar de entorno va a cambiar su realidad, y se dan cuenta que es otra realidad. Digamos, te quitaste algunos desafíos y te vienen unos nuevos desafíos. Entonces, el migrar no es un fin en sí mismo para mí, sino es un proceso donde te permites cambiar si tú dices, ok, ¿qué hago con esto que me está brindando esta ciudad? ¿Qué hago con esto que quizás, no sé, los papeles no me están saliendo tan fácil? ¿Qué hago con este acento o con este comportamiento que la gente no me gusta, esta forma en que se dirigen a alguien extranjero? Es decir, tú siempre tienes la oportunidad de ver qué hay para ti en eso. No quiere decir que te vas a quedar ahí por siempre. Quizás es un primer paso transitorio para una ciudad en la que tú te sientas mejor. Como te digo, no todas las ciudades son para todos, pero todas las ciudades le funcionan a muchas personas. Por eso es que la gente vive en todas las ciudades. Entonces, yo sí creo que uno puede darse el permiso de cambiar, y todo tiene que ver con la mirada. Cómo yo veo esta autopista y qué significado le doy, cómo yo trato de quizás evitar la comparación, que yo creo que eso a veces caemos mucho en eso. Ah, no, es que yo de donde yo vengo la gente no hace esto. O es que en las calles de donde yo vivía no estaban estos huecos en la calle. O es que, bueno, en donde yo vengo
digamos que la comida no es tan sazonada como aquí. Entonces empiezo yo a comparar y la comparación siempre va a ser antipática, pero muy funcional para el cerebro, hablando de comportamiento humano. El cerebro siempre nos va a tratar de volver al pasado y decirnos, mira esto que antes te funcionaba, hoy no te está funcionando. ¿Para qué vas a cambiar? El cerebro siempre va a ser una memoria de lo que hemos vivido y siempre le va a ser incómodo cualquier cambio. Cuando yo tengo eso consciente, yo digo, bueno, pero yo lo puedo desafiar a él. Yo le puedo decir a este cerebro, vamos a acostumbrarnos a esta nueva realidad, vamos a ver qué es sabroso esta comida, vamos a permitirnos experimentar este plato. Déjame hacer una pausa y en lugar de contar de dónde vengo, pregunto del lugar donde estoy, pregunto de la historia, pregunto de por Qué qué bueno. quizás hay ciertas aprensiones en términos de confiar el uno con el otro, quizás en un país particular. Esto tiene que ver porque viene de un proceso en algún momento que tuvo que ver con dictaduras, tuvo que ver con represiones históricas, fueron colonizados en tal época y por tal cultura. Entonces uno se empieza como, yo me meto en este entorno, me adapto y no que ellos se adapten a mí. Yo creo que eso genera mucho menos resistencia. Qué bueno, Café. Bueno, me parece oro puro todo lo que acabas de decir, porque yo en mi experiencia personal sí que es cierto que quizás lo he visto en mi familia, lo he visto en mí, hemos pasado mucho tiempo pensando en cómo era nuestra vida en Cuba, que cómo era nuestra casa, cómo era nuestro barrio, entonces no despegas, es decir, no te quitas esa conexión y tampoco estás viviendo el presente ni tu nueva realidad, ni a lo mejor sacando todo el potencial que esta te brinda, ¿no? Porque estás en un nuevo país lleno de posibilidades, un país increíble, porque España es un país fenomenal. Bueno, de hecho, es creo que el país con mejor clima de Europa, tiene un sistema de salud buenísimo, tiene un sistema de educación increíble también, bueno, con defectos como todo, pero es un lugar increíble y, y llegas a ese punto de que crees que todo lo que tenías antes era mejor. Fíjate, por lo menos a nosotros nos pasó y es realmente complicado, pero quiero rescatar, porque creo que en varias entrevistas has hablado sobre un momento decisivo en tu vida, bueno, decisivo para ti, y si no recuerdo mal, fue en tu luna de miel o después de ella, que fue donde tomaste la decisión de dejar el mundo cooperativo y emprender. Cuéntanos, por favor, un poco cómo fue este proceso, ¿no? O este momento. Sí, bueno, justamente tal cual como tú lo mencionas, yo trabajé 13 años en el mundo corporativo. Mm, Tenía un año y medio que me había cambiado a una nueva empresa que me había hecho una mejor oferta y al año y medio yo me casé y ya yo tenía la fuerte llama por dentro que, bueno, me hablaba, me gritaba y me decía, ya tú estás, no sé si es que estás listo, pero ya tú quieres emprender. Vas a agregar más valor en tu propio proyecto que lo que estás agregando valor en esta empresa. Y a mí me parece algo justo también para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa además puede contratar a alguien que va a hacer un mejor trabajo que yo. Entonces, yo en ese momento, llegando de la luna de miel, mi esposa me regala un bolígrafo que yo quería y me dice, yo quiero que con este bolígrafo tú firmes la renuncia. Y fue obviamente un espaldarazo, un apoyo, un abrazo desde todo punto de vista para decirme, aquí estamos, estoy yo, que bueno, sí, nos habíamos comprado recién un apartamento, tenemos compromisos, empieza un proyecto por delante y digamos que no es la situación ideal para lanzarte a un vacío como puede ser el mundo del emprendimiento, porque además yo vendía un servicio, o sea, yo no vendía camisas ni tenía una tienda física, o sea, yo vendía algo intangible y entonces, bueno, ese apoyo de mi esposa para mí fue clave para dar el salto. Y a partir de allí yo diría que desde ese momento que renuncié, pasó año y medio otra vez y ya yo estaba con mi primera visita a Chile. Entonces, digamos que desde ese recorrido he vivido claramente mucho más de lo que viví en mi país, lo he vivido mucho más en Chile y he experimentado el emprendimiento aquí también varias veces porque yo también, digamos, me vine con un proyecto, con un gran amigo, luego cada quien quería desarrollar su marca personal y de alguna forma entonces fuimos agarrando caminos bastante similares, pero en compañías distintas y la verdad que ha sido, bueno, para mí ha sido fascinante y ni hablar del 2020 que nos precede como año de indagación, de darnos golpes, de entender, de volver, de ir y venir, de estar con los niños en casa. Ha sido todo un viaje, como seguramente ha sido el de mucha gente que nos está escuchando, pero con muchos altos y bajos, donde para mí el saldo siempre va a ser positivo y en verde.
Y pero ese cambio de mentalidad de decir, esto no es lo que quiero, yo quiero buscar mi propio tiempo, eh, quiero ser mi jefe, quiero decir, de mi propio tiempo, quiero emprender, quiero irme a lo mejor de la comodidad que a priori te puede dar el mundo corporativo que vino por una mirada interna, un cambio de mentalidad, o fue un proceso que ya venía en ti desde hace mucho tiempo. Bueno, sí, eso es muy buena pregunta porque yo no corté una cuerda de la noche a la mañana. Yo la venía construyendo desde hace, digamos, varios años. Yo diría que desde la primera vez que yo dije, yo quiero dedicarme a esto, pasaron probablemente 6 años hasta que te estoy contando que renuncié. Entonces fue como un proceso bien orgánico donde yo sí me fui organizando, fui haciendo cosas por mi cuenta, tomaba vacaciones de mi trabajo normal para ir a hacer esta parte del emprendimiento. Entonces daba charlas en otras empresas y entonces, bueno, eran mis días de vacaciones. Entonces, claro, yo me fui como organizando y yo nunca tuve, por ejemplo, ahora que mencionas el tema del jefe, yo nunca tuve temas con la autoridad. O sea, yo no, para mí no era como que yo quiero ser mi propio jefe, porque la verdad que yo nunca había tenido tema con eso, pero sí era un tema de libertad. Ese era el valor que más me movía. Entonces yo sabía que yo, entre comillas, podía ser dueño de mi tiempo. Después te das cuenta, y yo me di cuenta que en algún momento en este viaje yo he dicho, wow, tengo la agenda full y ha sido porque otros me están manejando la agenda y entonces he vuelto como a retomar mi valor principal y yo digo, no, no, ya va, si yo estoy en esto es por libertad, porque eso sí me mueve, yo voy a tomar las riendas de mi agenda, que es algo muy básico, porque al final la agenda es tiempo. Entonces yo Sí. digo, ¿sabes qué? Este día yo lo voy a dejar libre porque yo quiero, por ejemplo, hoy conversar con Jack en su podcast. ¿Me explico? Entonces eso en algún momento lo vi como violentado y era como, la agenda está full. Sí, pero ¿realmente estás haciendo lo que tú quieres? O tú mismo estás manejando tu tiempo, tu libertad, que por eso fue por lo cual tú te moviste. Entonces, bueno, hay gente que probablemente el tema de la autoridad sea una de las razones para cambiar esa mentalidad y dar ese brinco. Para mí fue el tema de libertad. Y bueno, yo creo que en ese proceso ha habido mucha, como yo lo llamo, mucha metamorfosis, mucho cambio en mí y que me ha permitido también siempre cuestionarme por qué yo estoy en este proyecto, desde dónde lo estoy hablando, desde dónde es el contenido que estoy generando. Es genuino, es producto de algo que quiero que la gente vea de mí, es producto de mi ego, viene de mi corazón. Entonces todo eso ha sido como mi proceso de exploración también en ese camino, que al final siempre es como una mutación en sí mismo. Qué maravilla. Bueno, ya me ha salido el cartelito de que nos van quedando 10 minutitos, pero no quisiera perderme de preguntarte algunas cositas, así que intentaremos ser un poco más ágiles, ¿no? ¿Cuáles ¿Sí? son las tres principales de café? Y esto te lo pregunto en un guiño a ese podcast tan maravilloso que tienes, que por supuesto que lo recomiendo a todos. Vayan corriendo, búsquenlo, está en Spotify, creo que está en Apple Podcast también. Yo lo escucho en Spotify y supongo que está en todas las plataformas de escucha. Y se llama así, las tres principales. Entonces, ¿cuál es tu ABC para tener una vida al máximo nivel? Mira, para mí mis tres principales, qué buena esa pregunta, pues no, yo siempre se la hago a mis invitados, pero nunca me la habían hecho a mí. Para mí, las tres principales, primero, y yo lo hago, cierra los ojos para que puedas ver realmente el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, de dónde viene esa acción que tú vas a ejecutar en el día a día. Viene de algo de la afuera, que algo que te está pidiendo, algo que la sociedad de alguna manera te imprime, una presión, o viene realmente porque tú lo quieres hacer. Eso te va a permitir de alguna manera tomar decisiones más rápidas, más fáciles y más ligeras en el tiempo. ¿De dónde viene eso que yo quiero hacer? ¿Ok? Entonces ya me estoy cuestionando la acción, me la estoy cuestionando previamente. ¿De dónde viene esa acción? Del cerebro o del corazón, sería el resumen. Lo segundo, sé flexible. Yo lo llamo como una flexibilidad estratégica. No todo lo que queremos es lo que necesitamos. No todo lo que queremos es lo que necesitamos. Lo que necesitamos siempre nos va a ocurrir y vamos a hacer que ocurra. Lo que necesitamos a veces viene producto de otras cosas que no necesariamente son lo que requerimos para evolucionar. Entonces la diferencia entre lo que queremos versus lo que necesitamos. Y lo tercero es que mmm, combinen la creatividad con la curiosidad. Para mí esas son mis dos C, la creatividad y la curiosidad. Cuando tenemos la posibilidad
de salir a curiosear, eso que nos llama la atención, eso que la gente a veces llama pasión o propósito, viene precedido por la curiosidad. Y a veces se convierte en propósito o pasión. Y a veces no, a veces simplemente es curiosidad, que te puede Qué llevar bueno. a algo más trascendente o te puede llevar a un hobby, que también es súper válido porque te da mucha energía. Y a través de esa curiosidad es altamente probable que tú te vuelvas más creativo. Entonces serían mis tres principales. Qué maravilla, me ha encantado lo de la curiosidad y el propósito. Tomo nota y voy a reflexionar mucho sobre eso porque sé que tú siempre apuestas por la reflexión y por la mirada interna. Vamos muy rápido. Imagina que estás escribiendo tu biografía y te propones sustituir la palabra fracaso por enseñanza. ¿Cuál dirías que es tu mayor enseñanza? Mi mayor enseñanza es entender que el responsable no es el que está afuera. Mi mayor enseñanza es que dejé de echarle la culpa a la gente ya hace un tiempo por lo que pasaba en mi vida. Y esa enseñanza ha sido que el ojo es el órgano humano más imperfecto porque pocas veces mira hacia adentro, pero es el más importante cuando logramos reenfocarlo. Entonces, siempre cuando vuelvo la mirada a mí, dejo de echarle la culpa a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, a lo que puede ser el entorno, el país, y digo, ¿qué saco yo de aquí? Voltear la mirada para mí es el mayor aprendizaje de todo esto. Qué maravilla, esa me la aplico porque, y bueno, invito a la gente, bueno, si le sirven, que se la aplique. Yo en lo personal sí que me lo aplicaré porque entiendo que es fundamental, es mirar dentro primero. Dos últimas preguntas. ¿Has sufrido racismo ahí en Chile? Y porque, bueno, entiendo que es un país latino, puede ser una casuística diferente, por lo general lo preguntamos a personas que suelen vivir aquí en Europa, ¿no? Pero también me parece importante no abandonar esa pregunta. Y luego, si te han salvado la vida alguna vez. Mira, la verdad que yo no, a ver, he escuchado el tema de, más que racismo, yo hablaría de xenofobia, que quizás como son primas hermanas, pero digamos, yo no lo he experimentado, para ser honesto, yo no me he sentido, pero nuevamente, volvemos a lo mismo, Jack, tú no te puedes sentir discriminado si tú no te sientes discriminado a ti mismo. O sea, así a mí me digan, ¿qué haces aquí? Venezolano de tal, o veneco, o sudaca, me dirán en España. Yo no me puedo sentir discriminado si yo no me discrimino a mí mismo. Entonces, si bien hay un comportamiento que puede ser muy explícito, la mayor inclusión te la haces tú contigo. Nadie te puede discriminar en ningún territorio si tú no te discriminas. Si tú te sientes rechazado y desplazado, ahí entonces el trabajo viene de adentro nuevamente. Y se me olvidó la última pregunta que tenía que ver con... Me encanta repetírtela porque me fascina y me fascina hacerte esta pregunta. Si te han salvado la vida alguna vez. Mira, sí, yo lo recuerdo como si me hubieran salvado la vida, probablemente sí, eran mis años de adolescencia, creo, probablemente mis 15 años, fuimos a una playa con unos amigos, los papás de unos amigos, y estábamos en un mar, y era un mar bastante, nosotros le decimos un mar bastante picado, o sea, muchas olas, y yo me Sí. acuerdo que yo era más muy delgado en aquella época, y a mí me fue llevando el mar, y yo sentí que ya yo no podía hasta que yo sentí un brazo que me sacó del agua y era uno de mis amigos que él tenía como 3 años más que nosotros, era mucho más corpulento y yo siempre lo recordaré, probablemente él ni se acuerde de esa historia, pero para mí en ese momento literalmente me salvaron la vida. Ahora, hablando de temas que cuando alguien me salvó, cuando yo siento que hubo algo más grande que me salvó, fue más adelante, a mis 24 años, creo que era 24, 23 años, cuando me quedé dormido al volante y tuve un accidente de tránsito. Ahí yo siento que me salvé porque alguien más grande que yo, que no necesariamente es en lo físico, me salvó. Entonces yo diría esas dos experiencias. Qué maravilla, café. Muy emotivo, sin duda. Bueno, tenemos 3 minutos. Si en un minutito nos dejas un último consejo para nuestros oyentes, que seguramente mm, sé que va a ser transformador, porque todo lo que dices y aportas siempre es transformador, pues te lo agradezco de corazón y así que es todo tuyo el micrófono. Mire, yo diría que más que consejo, porque quizás aquí hemos hablado de varias cosas, yo diría que en una era de tanto contenido, como puede ser el podcast, bueno, ahorita ni hablar de Clubhouse, Instagram, todo lo que nos invade, que está allí, mi gran llamado a mí y a los que nos escuchan es acciona y ejecuta sobre aquello que te entusiasme.
no te quedes solo en el contenido, no te quedes solo en el video, no te quedes solo con este audio, sino di qué cosas realmente puedo implementar. Dale prioridad y ejecuta, porque no confundamos información con progreso. Consumir información no es progreso. Entonces, allí yo diría, transformemos esa intención, esa escucha, ese consumo de contenido en acciones que realmente nos permitan progresar y que nos lleven a una mejor versión. Eso sería. Qué maravilla. Bueno, yo eso que acabas de decir exactamente es algo a lo que hago referencia en mi descripción de Clubhouse. Yo entiendo que lo fundamental en esta era de la información y de tanta información valiosa, no solo consumirla, sino también aplicarla. Y café, mil gracias de corazón. Ya sabes que esta es tu casa, sabes que siempre es un verdadero honor y placer contar contigo. Y nada, te agradecemos muchísimo tanto Ronja, la productora, como yo, que estés aquí. Y para despedir, simplemente dinos dónde te pueden encontrar todas las personas que quieran seguirte o conocer más de ti. Bueno, Instagram es lo más fácil, @Café del Éxito, cafedelexito.online, que es mi página web. Y bueno, además si alguien quiere escribir su primer libro, es algo que tengo como acompañamiento en autordelibros.com, es un programa online, así que se pueden sumar allí quien quiere dejar un legado a través de la palabra escrita. Gracias, Qué Jack, maravilla, gracias, John Ronja. qué maravilla. Bueno, y ahora que está Clubhouse también, pueden buscarlo ahí en Clubhouse porque @Café del Éxito igual. estamos bastante activos. Así que seguramente de aquí a que salga este episodio estará Clubhouse más de moda todavía. Así que nada, Café, un fuerte abrazo y mil gracias de corazón. Abrazos. ¿Te ha gustado este episodio? Suscríbete. Nos encantaría conocer tu opinión. No olvides dejar tus comentarios y compartirlo.